Historias y relatos fantásticos. El sol empezaba a descender cuando Jaime, montado en su fiel caballo blanco, llegó al borde de un sendero pedregoso que bajaba hacia un pueblo desconocido. Sentía el cuerpo debilitado por el hambre y el cansancio de los días en el camino, y cada paso del caballo en aquel terreno desigual parecía recordarle lo mucho que necesitaba descansar y comer. Desde aquella colina observaba las tierras de cultivos que rodeaban el pueblo, vastas pampas verdes y bien cuidadas que parecían extenderse sin fin, muy distintas de los pequeños andenes de su tierra natal, Mantay. Aquí los cultivos brillaban con la riqueza de la cosecha, un contraste que le devolvía un rayo de esperanza. Jaime avanzaba lentamente, observando cómo el pueblo se desplegaba con un aire próspero y organizado. No parecía un lugar perdido en las montañas, sino un centro vibrante, casi como si toda la vida se reuniera aquí. Las casas de adobe y piedra se alineaban cuidadosamente y las calles parecían llenas de actividad y alegría. El cansancio que sentía en los huesos no hacía más que aumentar su deseo de encontrar allí una oportunidad, un trabajo y un plato de comida. Con la vista puesta en el pueblo y en la promesa de un nuevo comienzo, dejó que su caballo lo llevara, mientras en su mente solo quedaba una idea. Quizás este sea el lugar donde todo puede empezar de nuevo. Rey Jaime, cuarta parte. Jaime cruzó las primeras calles del pueblo y sintió de inmediato la energía de aquel lugar. A su alrededor todo era movimiento, hombres y mujeres llevando sacos de maíz y papas, niños corriendo entre los puestos de frutas, el eco de los herreros y el bullicio de los comerciantes que ofrecían sus productos. El pueblo parecía florecer con una vida que él no recordaba haber visto nunca en Mantay. Sus ojos, cansados por el hambre, brillaban al ver las hileras de vegetales frescos y el aroma del pan que salía de las cocinas. Respirando hondo, Jaime se llenó de valor y se acercó a un hombre robusto que lo miró de arriba abajo. Jaime intentó sonar seguro al pedir trabajo, pero el hombre apenas lo miró antes de sacudir la cabeza. ¿Trabajo?, dijo el hombre en tono incrédulo. Observó las ropas de Jaime, su piel sin marcas y sus manos suaves. Con esas manos, muchacho, ¿qué crees que puedes hacer aquí? Jaime sintió un nudo en el estómago. Sabía que sus manos y su apariencia no reflejaban a alguien que estuviera acostumbrado al trabajo duro, pero su hambre y necesidad lo empujaban a seguir intentando. Se acercó a una mujer que colocaba frutas en un cesto y al preguntarle por trabajo, ella lo observó con los mismos ojos de duda. No tenemos nada para alguien como tú, dijo ella, desviando la mirada y volviendo a su labor. Cada rechazo era un golpe en su ánimo. A pesar de que el hambre le quemaba el estómago, nadie parecía dispuesto a darle una oportunidad. Finalmente, después de pedir trabajo a varias personas sin éxito alguno, Jaime se alejó cabizbajo, sintiéndose más perdido que nunca. Cuando llegó a una esquina del mercado, notó una manzana en el suelo, caída entre los pies de los transeúntes, que no parecían prestarle atención. Se agachó y la recogió, limpiándolo contra su ropa y mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba con reproche. Con lentitud se sentó en un pequeño claro cerca de la calle, mordió la manzana y dejó que el sabor dulce le llenara la boca. Mientras comía, observaba a la gente que pasaba. Todo aquel bullicio, aquel orden en el caos de un pueblo que parecía tener todo y no necesitaba de nadie más.
Jaime comprendió, en medio de aquel rincón y en la soledad de la multitud, que nunca se había sentido tan solo como ahora. Jaime seguía sentado en aquel rincón del pueblo, con la mirada perdida en los rostros de las personas que pasaban. El caballo, a pocos pasos de él, intentaba mordisquear un pequeño pasto que había crecido allí. La manzana ya no estaba, y la sensación de vacío en su estómago volvía a hacerse notar. Suspirando, Jaime sacó el pañuelo bordado que Amaya le había dado antes de despedirse. Lo observó con nostalgia, pasando los dedos sobre sus bordados, recordando la última vez que la vio, y el momento en que ella le entregó ese pedazo de tela, único recuerdo que le quedaba de ella. La idea de volver al arroyo donde se habían despedido cruzó por su mente, pero no sabía cómo llegar, y el caballo, aunque lo había guiado a través de muchos caminos, nunca lo había llevado de regreso allí. Perdido en sus pensamientos, de pronto vio algo a sus pies. Sí, allí, botado en el piso, había un palo torcido, delgado y lleno de nudos, que parecía haber caído de la carga de leña de algún burro. Jaime lo recogió y lo observó. Lo giró en sus manos, pasando el paño sobre él casi sin darse cuenta, como si el objeto estuviera tan solo como él en aquel momento. ¿Estás solo como yo?, murmuró en voz baja, acariciando el palo con el paño, mientras su mente volvía a Amaya y sus recuerdos. De repente, algo lo hizo bajar la mirada. En sus manos ya no estaba el palo torcido y nudoso, sino un palo redondo y pulido, con tallados exquisitos y un peso que le daba una presencia única. Era como si el simple trozo de madera se hubiera transformado en un objeto de poder y belleza. Jaime se quedó inmóvil, sin entender cómo algo tan sencillo había cambiado de esa manera. Sin embargo, al mirar el paño de Amaya en sus manos, una chispa de comprensión comenzó a nacer en su mente. Jaime había salido del pueblo y se encontraba en las afueras, donde el campo se extendía bajo el cielo abierto. La quietud de aquel espacio le brindaba un respiro de la agitación del mercado, y su caballo, a su lado, aprovechaba para pastar en la hierba fresca y abundante. Pero Jaime apenas notaba el paisaje. Su mente seguía ocupada en el nuevo palo que sostenía. Lo miraba en silencio, incapaz de apartar la vista de los grabados finos y antiguos que parecían contar historias que él no entendía del todo. Lo giraba en sus manos, observando cada detalle, y aún le costaba creer que aquel palo bien tallado fuera, hacia unos momentos, solo un palo nudoso y torcido. Con una mezcla de asombro y cautela, se pasó la mano por el cabello mientras intentaba encontrar alguna explicación. Fue entonces cuando recordó los objetos mágicos que Amaya había usado para ayudarlos a escapar del extraño de las botas tragaleguas. El jabón que convirtió el suelo en algo resbaladizo. El espejo que se transformó en una laguna inmensa. Y el peine que levantó desfiladeros imposibles para salvarlos. Todos esos objetos aparentemente insignificantes habían escondido un poder extraordinario, un poder que los protegió en los momentos más oscuros. Y de pronto, las palabras de Amaya en la mansión resonaron en su mente con claridad. Debiste leer el libro completo. ¿Sabía Amaya acaso que este pequeño paño también tenía un poder? Se preguntó en voz baja, mirando con detenimiento aquel pedazo de tela que ella le había entregado. Quizá en algún rincón de la biblioteca de la mansión, ese libro ocultaba secretos que él nunca llegó a descubrir.
Quizá Amaya sabía todo lo que aquel paño podía hacer. De haberlo sabido él, tal vez jamás habría permitido que se alejara de su lado. Pero ahora no había respuestas, solo ese paño en sus manos que parecía tener el poder de transformar lo ordinario en extraordinario. Acarició los bordados, sintiendo en su textura algo casi mítico, una conexión con el recuerdo de Amaya que era tan real como la tierra bajo sus pies. Se quedó allí, sentado, mientras el sol bajaba lentamente hacia el horizonte, y en medio del silencio comprendió que en su mano tenía algo mucho más poderoso que un simple recuerdo de Amaya. Con la noche cayendo lentamente a su alrededor, Jaime tomó una decisión. Volvería a buscar a Amaya, sin importar cuántas horas o días de camino le costaría. Sabía que su caballo lo había guiado siempre a lugares diferentes, sin regresar nunca al arroyo donde se despidieron. Pero esta vez estaba decidido a encontrar ese lugar, aunque tuviera que continuar a pie. Con ese pensamiento, llenándole el pecho, acarició el palo tallado en sus manos y casi sin darse cuenta, pasó el paño de Amaya sobre la madera una vez más. El bastón, en un instante, volvió a su forma original. Un palo torcido, chueco y nudoso, común y sin gracia. Sorprendido, Jaime lo frotó de nuevo con el paño, y como si fuera una magia antigua e inquebrantable, el palo se transformó una vez más en un bastón firme y bellamente tallado. Jaime apenas podía creerlo. Era como si el simple toque de aquel paño revelara un potencial oculto en cualquier cosa que tocara. Un pensamiento nuevo cruzó por su mente. ¿Y si el poder del paño no solo afectaba al palo? ¿Y si podía influir también en otras cosas? Miró a su fiel caballo, que pastaba tranquilamente bajo la luz tenue de la tarde. Con manos cuidadosas y un susurro de respeto, Jaime deslizó el paño sobre el lomo del animal. Lo que ocurrió a continuación fue un espectáculo impresionante. El cuerpo del caballo comenzó a cambiar ante sus ojos, creciendo y volviéndose más musculoso hasta convertirse en un majestuoso corcel blanco de porte imponente. Su pelaje ahora brillaba como la nieve y su crin ondeaba suave con el viento, como si tuviera vida propia. Jaime, atónito, solo pudo pronunciar un débil ¡guau! Ante la transformación que acababa de presenciar. El caballo ahora era casi irreal en su hermosura, con una fuerza que emanaba de cada músculo y una gracia que desafiaba todo lo que Jaime había conocido antes. Pero dominado por una mezcla de fascinación y cautela, volvió a deslizar el paño sobre el animal. Y el caballo recuperó su forma habitual. Se veía exactamente igual que antes, con su porte humilde y su aspecto tranquilo. Jaime respiró hondo, notando cómo su curiosidad crecía con cada prueba. Había encontrado un poder en el paño de Amaya que hasta ese momento solo parecía existir en los cuentos. Si este pedazo de tela bordada puede cambiar a mi caballo y un simple palo, murmuró, ¿qué pasaría si lo uso sobre mí? Sin responder a su propia pregunta, Jaime miró el paño en sus manos y sintió cómo su determinación crecía junto con el poder de aquel objeto mágico que lo unía, de alguna forma, a Amaya. Lleno de curiosidad y aún asombrado por el poder del paño de Amaya, Jaime decidió probarlo en sí mismo.
Con un suspiro profundo y la mente llena de expectativas, deslizó el paño sobre su ropa, imaginando que el cambio le daría una apariencia de nobleza, algo tan impresionante como el porte que había adquirido su caballo. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente inesperado. De inmediato sintió un peso incómodo en su ropa y al bajar la mirada se encontró con una imagen que lo dejó sin aliento. Su vestimenta se había transformado en harapos viejos y deslúcidos, la tela rota en varios puntos y sus zapatos desaparecidos reemplazados por unas sandalias de cuero gastado, apenas capaces de cubrirle los pies. Las mangas de su camisa estaban deshilachadas, los pantalones sucios y llenos de remiendos, como si llevara años trabajando en las labores más duras. Parecía un verdadero mendigo. «¡Caray!», exclamó con aquella voz que se quebraba por la sorpresa. «Pensé que esto me haría mejorar, no que me dejaría peor». Miró sus manos y se dio cuenta de que también habían cambiado. Ya no eran las manos suaves de alguien que no había conocido trabajo pesado. Ahora sus dedos eran ásperos, llenos de callos y con la piel agrietada, como las de un trabajador que hubiera pasado una vida en los campos. Incluso sus movimientos parecían haberse vuelto más pesados y toscos, como si su propio cuerpo cargara el peso de años de esfuerzo. Jaime, desconcertado, comenzó a mirar a su alrededor con nerviosismo. Sentía una urgente necesidad de saber si su rostro había cambiado de la misma forma. Corrió hacia un riachuelo cercano, con el corazón palpitando en su pecho, se inclinó sobre la superficie y, al ver su rostro intacto, exhaló un suspiro de alivio. «Uf», murmuró. Una sensación de calma le invadía de pies a cabeza. Menos mal que no cambié tanto como pensé. Sin embargo, aún no estaba satisfecho con la transformación, así que deslizó el paño de nuevo sobre su ropa. Sintió de inmediato cómo el material volvía a cambiar bajo sus manos. Miró hacia abajo y descubrió que sus ropas habían vuelto a la normalidad, aunque algo había cambiado. Ya no eran las prendas desgastadas de antes, ahora estaban completamente relucientes, como si nunca hubiera conocido el polvo de los caminos, y un fino bordado estaba en los bordes de su propia ropa. Los detalles de esos bordados brillaban con una nitidez que nunca había notado, y sus zapatos, antes gastados por el tiempo, tenían un lustre impecable, reflejando la luz con el brillo casi mágico. Jaime parpadeó incrédulo ante el cambio. Luego, mientras la sorpresa inicial daba paso a una chispa de ingenio, un pensamiento cruzó por su mente. Si quería encontrar trabajo y le habían rechazado por su apariencia cuidada, tal vez este paño mágico podría ayudarlo a parecer más humilde. Si se presentaba en el pueblo con el aspecto de un trabajador con ropas sencillas y manos callosas, tal vez le darían una oportunidad y finalmente podría comer. Con una sonrisa medio formal y la mente ocupada en su plan, Jaime pasó el paño sobre sus ropas una vez más, pero suavemente, cambiándolas a una apariencia humilde y desgastada. Con un nuevo aire de confianza y su plan en marcha, volvió a emprender el camino hacia el pueblo, dispuesto a intentar de nuevo y esta vez conseguir una oportunidad. Con la ayuda del paño de Amaya, Jaime volvió al pueblo con una apariencia distinta, cuidadosamente planeada para no llamar la atención. Su vestimenta era sencilla, sí, algo desgastada, como la de un trabajador modesto. El caballo, de aspecto común, caminaba a su lado de manera tranquila, su pelaje sin el brillo resplandeciente de antes, y en su espalda
Jaime cargaba el palo que había encontrado en el parque, que ahora no era más que una rama torcida y nudosa, sin ningún rastro de los grabados incas que parecían cuando el paño lo transformaba. Todo en su imagen transmitía una sencillez auténtica, algo que Jaime esperaba le diera la oportunidad que tanto buscaba. Mientras avanzaba entre los puestos del mercado, atento a cualquier oferta de trabajo, escuchó una voz grave y firme que lo llamaba desde el costado de la calle. ¡Hey, amigo! Sí, tú, el del caballo blanco. ¿Buscas trabajo? Jaime se volvió y se encontró con un hombre corpulento, vestido con ropas de buen corte y una expresión de autoridad. Su mirada era aguda, examinadora, y sus ojos parecían evaluar cada detalle de la apariencia de Jaime. Sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza, Jaime se acercó a él con respeto. «Sí, señor, necesito trabajo», respondió cuidando de que su voz sonara tranquila, aunque el hambre le apretaba el estómago. «Muy bien. A ver, muchacho, muéstrame tus manos», dijo el hombre cruzando los brazos frente a él. «Aquí no necesitamos vagos ni embusteros, solo hombres honestos y dispuestos al trabajo». Jaime tragó saliva y extendió las palmas de sus manos, que gracias al paño de amaya ahora lucían ásperas y callosas, como las de alguien acostumbrado a trabajos pesados. El hombre las observó con atención y asintió con una media sonrisa, como si estuviera satisfecho. «Muchacho, tienes las manos de un buen trabajador. Mi nombre es Genaro. Tengo un jardín que necesita cuidado. Dime, ¿sabes de jardinería?» Jaime sintió la responsabilidad del momento y, aunque en su interior dudaba un poco, asintió con convicción. Después de todo, tenía el paño mágico. «Sí, señor, puedo cuidar un jardín». Don Genaro asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Jaime caminó tras él y poco a poco se alejaron del bullicio del mercado de la ciudad, hasta llegar a una propiedad en las afueras del pueblo. Al pasar el portón de madera, Jaime quedó sin aliento ante la vista que se desplegaba frente a él. Un jardín vasto y brillante, lleno de vida. Flores de todos los colores cubrían el suelo y árboles frondosos brindaban sombra a los senderos de piedra que serpenteaban entre las plantas. Realmente era un jardín vasto. El aire estaba impregnado del perfume dulce de las flores y un suave susurro de las hojas al viento envolvía el lugar en una atmósfera de paz. Don Genaro notó el asombro de Jaime y sonrió con nostalgia. Este jardín fue la vida de Elías, un hombre que me fue fiel y fue muy dedicado, dijo don Genaro con la voz impregnada de respeto. Trabajó aquí toda su vida y gracias a él este lugar florece. Se nos fue hace poco y mis hijas aún lloran su partida. Ahora la responsabilidad de cuidar este jardín debe recaer en alguien que lo honre. Espero que seas digno de eso. Jaime sintió el peso de la responsabilidad en las palabras de don Genaro y asintió solemnemente, intentando transmitir la seriedad que sentía. Entiendo, señor. Haré todo lo que esté en mis manos para honrarlo. En ese momento, el estómago de Jaime rugió, traicionando su hambre. Don Genaro sonrió divertido. Parece
que tienes tanta hambre como ganas de trabajar, ¿no?, dijo con una leve risa. Antes de que empecemos, voy a asegurarme de que te sientas bien acogido. Llamó entonces a uno de los sirvientes de la casa, un hombre llamado Jacinto. Jacinto, lleva a este joven a la cocina y le den de comer todo lo que necesite hasta que esté saciado. Tiene una tarea importante aquí y un estómago vacío no ayuda. Jaime agradeció la amabilidad de don Genaro y con una mezcla de gratitud y entusiasmo por la oportunidad que finalmente se le presentaba, siguió a Jacinto hacia la cocina, mientras sus pensamientos ya comenzaban a imaginar su vida en aquel lugar. El sol en estos momentos ya había desaparecido por completo y la noche ya estaba muy, pero muy próxima. Pasaron varios meses desde que Jaime comenzó a trabajar en el jardín de don Genaro. Cada día, desde el amanecer hasta el atardecer, recorría los senderos llenos de plantas y flores, observando cómo todo florecía bajo sus manos. El jardín, que alguna vez fue el orgullo de Elías, ahora lucía más vibrante que nunca. Jaime, en silencio y con mucho cuidado, usaba el paño de Amaya cuando lo consideraba necesario. Un leve roce en alguna planta y sus hojas brotaban con una frescura inusual. El perfume de las flores era más intenso y los colores se volvían casi mágicos. Durante este tiempo, don Genaro lo trató con respeto y los habitantes de la casa se acostumbraron a su presencia. Sin embargo, Jaime vivía en una pequeña habitación junto al jardín, una estancia apartada pero acogedora, con una ventana que daba hacia el inmenso campo de flores. Allí, en ese refugio de tranquilidad, a menudo se sumía en sus pensamientos, perdido en la nostalgia y los recuerdos de su pueblo, Mantay. Se preguntaba si algún día regresaría a ese lugar, aunque sabía que nadie allí lo esperaba. Su padre, quien lo habría entregado casi sin remordimiento, parecía una figura distante y sin calidez. Su madre, Catalina, quien alguna vez le brindó consuelo y amor, ya no estaba, y el vacío que dejó nunca pudo llenarse. ¿Sus amigos? Apenas podía recordar sus rostros y dudaba que ellos los recordaran después de tanto tiempo. Mantay era un eco lejano en su vida y el dolor y la indiferencia que le había dejado parecían parte de una historia ajena. Sin embargo, en medio de esa melancolía había un recuerdo que brillaba por encima de todos: Amaya. La veía en su mente como una imagen indeleble, primero en la sombría mansión, luego junto al arroyo donde le dijo adiós, y siempre con el paño bordado que ahora guardaba como un tesoro. Amaya era la única persona de su pasado a quien deseaba volver a encontrar, la única por la que, sin dudarlo, dejaría cualquier vida cómoda que el destino le ofreciera. Antes yo era un rey de un solo súbdito, pero era rey, se decía a sí mismo, y mi único súbdito era también mi captor. Ahora tengo una vida sin cadenas, aunque no sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Aquel pensamiento le arrancaba una leve sonrisa de resignación. A veces miraba hacia el horizonte desde el jardín como si quisiera ver más allá, esperando encontrar algún indicio de hacia dónde debía de ir. El jardín, aunque hermoso, no podía contener su espíritu eternamente. Desde el balcón, las 3 hijas de don Genaro lo observaban mientras él trabajaba.
Se entretenían viéndolo en sus tareas diarias y sus risas llenaban el aire cuando lo veían inclinado sobre una planta o limpiando una flor con esmero. Jaime de vez en cuando les respondía con una tímida sonrisa, pero sus pensamientos seguían en otra parte, en las imágenes de libertad que compartió con Amaya. A medida que los días pasaban y el jardín se convertía en un oasis de paz y belleza, Jaime se sentía agradecido de tener un refugio. Sin embargo, su corazón seguía anhelando la libertad y el deseo de encontrar a Amaya, su verdadera razón para volver a tomar el camino.